Qué bueno que continúes con nosotros. Y queremos también pedirte que compartas esta palabra con tus amigos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con alguien que pueda ser edificado a través de la palabra de Dios, que pueda ser nutrido, que pueda ser bendecido, que pueda ser encauzado. Participa con Dios, colabora con Dios. También ayúdanos a servirle a Dios. Ayúdanos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, porque es necesario la palabra de Dios en cada vida, en cada corazón. Y hoy vamos a estar meditando en un tema titulado La enfermedad más grave de todas. Y tú me dirás, ¿cuál es? Y sabes, la Biblia nos dice cuál es. La enfermedad más grave de todas, el pecado. Podemos ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 6, verso 23. Pablo dice lo siguiente, el apóstol: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos está diciendo que la paga del pecado es la muerte. ¿Y muerte qué significa? Muerte significa separación. Eso dice el diccionario que es muerte, separación. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos divide de Dios. El pecado, sabes, acarrea muerte, acarrea condenación eterna. Por eso es tan importante que nosotros veamos dentro de cada uno, que nosotros podamos ver lo que puede y causa la muerte. Nosotros hemos estado percatándonos cuántas enfermedades han brotado en el mundo, cuántas pestes, cuántas enfermedades que han causado muertes. Por ejemplo, vemos la enfermedad de la diabetes, del cáncer, del SIDA. Podemos escuchar, ¿verdad?, esa enfermedad llamada ébola. Y hoy podemos ver, en los tiempos que nos está tocando vivir, esa enfermedad del COVID-19. Y podemos ver cómo la ciencia está buscando remedios, cura, medicina, para poder traer respuesta y contrarrestar ese mal, esa enfermedad, y poder evitar que llegue hasta la muerte. ¿Sabes? Pero hay algo que tú y yo tenemos que saber, que desde el principio de la humanidad hay esta enfermedad llamada el pecado. Desde que Adán y Eva desobedecieron, entró el pecado, vino el pecado, y todos nosotros hemos nacido con esa naturaleza pecaminosa. Por eso luchamos para hacer el bien, por eso el mal muchas veces nos quiere arrastrar. Pero sabes, hoy quiero compartirte que hay una solución, que hay un antídoto contra esa enfermedad llamada pecado, y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí hay solución, sí hay respuesta para no llegar, ¿sabes?, para no experimentar esa separación de Dios, para no experimentar esa condenación. Jesús es el Salvador. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Él no vino a buscar justos, Él lo dijo, sino pecadores al arrepentimiento. Justos no hay ni a uno. Todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo, todos hemos sido, sabes, contaminados con esta enfermedad que es la más grave del mundo, y es el pecado. Y es a la que a veces menos caso le ponemos. Y hoy yo te invito a que hagamos un alto. Hoy yo le animo a que podamos ver. Muchas veces vemos tantas enfermedades, y es bueno que nosotros, ¿verdad?, cuidemos de este cuerpo, cuidemos la salud. Pero tarde que temprano, un día partiremos. Y el problema no es morir hablando físicamente, sino que el problema es morir sin Cristo y morir separados de Dios.
porque ¿qué nos espera? Hay una eternidad, mi amigo, mi amiga. Hebreos 9:27 dice, porque está establecido para el hombre que muera una vez y después de la muerte el juicio. Nosotros necesitamos saber que hay alguien que vino a esta tierra y que tú y yo necesitamos creerle, aceptarle y seguirle hasta la muerte. Séle fiel hasta la muerte, que Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y quiero compartirte esta palabra que está en Efesios 1:7 y dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si hay un antídoto, la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros venimos a Él en humildad, cuando nosotros venimos reconociendo nuestros pecados, que somos pecadores, sabes que hemos fallado, que hay pecado. No podemos nosotros dejar de venir al que puede lavarnos. No podemos nosotros dejar de venir al que tiene el antídoto. No podemos nosotros, ¿sabes?, dejarnos morir eternamente por toda una eternidad. Porque esa es la muerte segunda, el lago de fuego. La paga del pecado es muerte. Tarde que temprano Dios juzgará a vivos y a muertos y entregaremos cuentas a Dios. Por eso es que ahorita en vida Dios nos está llamando. ¿Sabes? Romanos 3:23 nos dice lo siguiente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos a Jesús. Sí. Y quiero terminar este mensaje diciéndote lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Sabes? A veces nos lamentamos de tantas cosas, nos quejamos de tantas cosas. Y yo quiero decirte, a lo mejor hasta de algo, de un estrago, de una dolencia, de un mal, pero hay un mal aún más allá que debemos de lamentarnos. Dice Dios que debemos de lamentarnos de nuestros pecados, que debemos nosotros de reconocer que el pecado nos aparta de Dios, que el pecado nos aleja de Dios y Dios no quiere que vivamos lejos de Él. Dios nos ama y por eso envió a Jesucristo como el remedio para perdonarnos. Él cargó sobre Él, Cristo, el pecado de toda la humanidad. Él cargó tus pecados, mis pecados. Él cargó con tus culpas, con mis culpas. Y Él nos puede limpiar y Él nos puede perdonar si tú y yo le aceptamos, si tú y yo le reconocemos con su sangre. Porque su sangre nos puede limpiar, nos limpia de todo pecado. Nos cura, nos sana de esa enfermedad. ¿Sabes qué es el pecado? Necesitamos nosotros ser sensibles a Dios. Hay enfermedades que les llaman asintomáticas, que no experimentan síntomas. Y cuando están con el médico le dice, pero ¿cómo? Yo no sentía nada así, pero aquí aparece, aquí está. Usted tiene tal enfermedad. Y algunos le llaman enfermedades silenciosas. ¿Sabes? A veces la mente se ha cauterizado tanto, el corazón se ha engrosado tanto, se ha endurecido tanto, que a veces nos inmutamos, ya no sentimos, nos volvemos insensibles ante el pecado. Llegamos a practicarlo y a acostumbrarnos y a vivirlo como que si nada pasara, como que si nada sucediera, aún a creer que estamos bien con Dios porque tenemos una religión, pero ninguna religión salva. Cristo no es religión, Él es el Salvador, Él es el Hijo de Dios, ¿sabes? Y Dios nos está llamando a Él, porque Él quiere tu bien y mi bien, porque Él quiere tu vida y mi vida, nuestra vida eterna, la salvación. Hay un remedio, el remedio es Jesucristo. Pablo dice, por cuanto por un hombre entró la muerte, que fue por Adán, por la desobediencia, por el pecado, así también por un hombre entró la vida, por Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre a semejanza de nosotros
pero sin pecado. Hay una respuesta. Él nos puede limpiar, Él nos puede ayudar, Él nos puede dar la victoria contra el pecado. Seguro que sí. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús venció las tentaciones, Jesús venció el pecado, Jesús venció la misma muerte. Jesús es nuestra victoria en medio de luchas, de problemas y de toda adversidad y de todo lo que podamos experimentar en esta vida. Sabes, si tenemos a Cristo, seremos más que vencedores. Yo te invito a que podamos cada día acercarnos al trono de su gracia y podamos rendirnos a Jesucristo, nuestra victoria, el Salvador, el que sana todas nuestras dolencias, no solo de nuestro cuerpo, sino de nuestra alma. ¿Sabes? Que podamos rendirnos a Él y no al pecado. Oramos. Padre, ayúdanos a rendir nuestra vida a ti, Señor. Ayúdanos a ser determinantes contra el pecado y que podamos decir, como Pablo dijo, el pecado no se enseñoreará más de mí. Señor, tu palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús, tú veniste a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos por el diablo. Jesús, tú eres la solución, tú eres la respuesta. Tú veniste a buscar y a salvar. Jesús, tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado, de toda mancha, de toda maldad. Perdónanos, perdónanos y ayúdanos a caminar en tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Gracias, porque tú viniste a dar tu vida por amor a nosotros. Tú viniste a dar tu vida, para darnos salvación y vida eterna. Ayúdame cada día, dile dónde estás. Ayúdame a vencer todo pecado. Ayúdame, Señor. Ayúdame a mantenerme firme. Guíame. Dile, guíame como mi buen pastor. Gracias, porque en ti, dile, Señor, están mis fuerzas. Dile, gracias, porque en ti está mi victoria. Amén y amén. Dios te bendiga.